Oawit se sentó en la mesa de la cocina y encendió un cigarrillo tras otro, dejando que el humo se escapara por la ventana abierta. A pesar del frío de enero que se colaba desde la calle hasta su apartamento, no le importaba. Nada le importaba ya. Más allá de la ventana, el amanecer se presentaba gris y monótono, mientras ella descansaba en la habitación, arropada con una manta cálida, ajena a todo. La escena resultaba extrañamente desagradable, pero solo unos meses atrás, Juanmi la había considerado como algo diferente. Qué mujer tan hermosa, valiente, ambiciosa e inteligente, que no duda en expresarse cuando es preciso. Es oportuno hacer una broma al ocupar el espacio que se merece. Y sobre todo, una persona amable y cariñosa. Una mujer auténtica que se siente indispensable al lado de estos hombres, a diferencia de Margot. El corazón de Vanin volvió a sumergirse en la tristeza. A pesar de la presencia de Cristina y del resplandor del sol, su esposa no era una desconocida para él. ¿Qué está ocurriendo últimamente, Margot o la reina Margot? Se conocieron en sus días de estudiante, cuando la joven conquistó su corazón. Oami estudió en la Facultad de Finanzas y Economía, mientras que nunca tuvo el deseo de ser abogado. Desde su infancia, disfrutaba leyendo historias que exploraban relaciones amorosas, pasiones, odios y miedos. Le fascinaba descubrir las motivaciones detrás de las acciones de los personajes. Sus ensayos de literatura resultaron ser los más profundos y cautivadores, tanto que la profesora llegó a leer algunos fragmentos en clase. Además, Abby solía dibujar mucho en el cajón de su escritorio, el cual estaba repleto de álbumes. Mientras se sumerge en el mundo del álgebra, parece que está sentado tranquilamente en la mesa dibujando. En un momento de distracción, finaliza un dibujo y de repente regresa a la realidad, sorprendido al descubrir que ha pasado varias horas creando a Wafi. A pesar de su creatividad, sus padres no están satisfechos, ya que ambos coinciden en que su hijo debe elegir una carrera más convencional. Aunque su padre intenta encontrar oportunidades para él, Abby termina en la reconocida escuela de leyes no capturó la atención de sus padres, quienes sostenían que es crucial estudiar para alcanzar el éxito en la vida. Wavnd, acostumbrado a confiar en sus padres y seguir sus consejos, conoció a Margot en la universidad. Desde el primer momento, Annie quedó impresionado por la fascinante apariencia de Margot, que irradiaba una belleza indescriptible pero con un toque aristocrático. Su piel blanca como la nieve, sus ojos brillantes de múltiples tonalidades y su cabello negro reluciente siempre llamaron la atención de Buffy. Peinó con delicadeza. Los pómulos resplandecientes, una nariz ligeramente respingona, labios seguros y, sobre todo, una postura majestuosa y movimientos precisos pero a la vez sorprendentemente elegantes. Todos los padres insistían en que la niña se desplazara con gracia, por lo que Margot se calzó sus zapatillas de ballet. En todo momento, Annie incluso la admiraba profundamente. Sus padres también comprendían que era mejor para el que Margot estuviera siempre ocupada con algo, no solo aparentaba ser una mujer de negocios, lo era, participaba en concursos y conferencias universitarias, trabajaba a tiempo parcial. Wami no sabía dónde. Conoce tanto acerca de esta chica que ella ni siquiera se ha percatado de su presencia, no ha notado al chico modesto y tranquilo. Peter, por su parte, no estaba enamorado de ella, su interés estaba dirigido hacia un tipo de chica completamente distinto en aquel entonces. Sin embargo, por alguna razón, Margot no salía de su mente. Peter ya estaba en su último año, en pleno verano a mediados de mayo, época de exámenes y de preparativos para la admisión a la universidad. Aquella mañana, el chico salió a dar un paseo hasta la heladería mientras yo me encontraba estudiando con mis apuntes, preparándome para el examen del día siguiente. Decidí acompañarlo. En el momento en que Wani estaba a punto de doblar la esquina de la casa vecina, escuchó un gruñido ahogado detrás de él, no proveniente de algún lugar distante, seguido de un suspiro asustado. Este sonido inesperado hizo que Wani se girara,
sorprendido al ver a Margot en ese estado. Oani recordaba haber visto el rostro de la chica en los pasillos de la universidad, sabiendo que ella vivía en algún lugar del centro y alquilaba un apartamento al no ser local. Ahora, de repente, Margot estaba allí, junto a la casa de Gaffitt, sin tiempo para reflexionar al respecto, cayendo en. Dos imponentes canes se aproximaban al suelo y múltiples canes habían terminado su relación recientemente, por ende, los seres vivían en algún lugar tras la valla, si fuesen permanentes, Oani no tenía conocimiento. En ese momento, manadas hambrientas deambulaban por la zona, con reportes de ataques a personas. En ese instante, dos forajidos se dirigían hacia Margot, quien percibió la mirada del joven con tanta ilusión en sus ojos que Gaffitt, siempre un tanto temeroso e indeciso, sencillamente no podía reaccionar. De lo contrario, tomó un enorme adoquín del suelo y se dirigió decididamente hacia los perros. Pensó que si los animales se acercaban a él, al menos uno, tendría la oportunidad de golpearlo en la cabeza con la piedra. Quizás lograría aturdirlo un poco, pero aún debía idear un plan para el segundo perro. De repente, Agit se transformó en un valiente héroe. Se aproximó a Margot con determinación y le explicó su estrategia. Su voz sonaba firme, sin titubear, como si nada le hubiera sucedido. La niña asintió con gratitud, mirando a su salvador. Muchas gracias, has hecho algo por mí. La pequeña, inicialmente una frágil y asustada víctima confundida, se transformó ante sus ojos en la poderosa reina Margot. Su mirada ahora irradiaba seguridad y determinación, su cuerpo se movía con gracia y su voz transmitía confianza. En este lugar, donde los perros hambrientos merodeaban debido a la paralización de la construcción, atacando a muchos de los suyos, la responsabilidad recaía en ellos. Al final, todo es culpa suya, suspiró. Escucha, no tienes prisa, de acuerdo, respondió Ari con honestidad, rogándole que le acompañara al tilo, ya que de lo contrario se sentiría perdido en aquella región. Una vez más, siento temor al cruzarme con perros, si te soy sincero. Al despedirse de Gaffitt, sintió una sensación de grandeza, como si fuera un valiente guerrero. La mismísima reina Margot lo aguardaba con ansias. Oh, me despedí de ti de manera especial, llevando a Margot por un recorrido más extenso. Aunque había la opción de tomar un atajo a través de los patios. Resultó encantador pasear junto a Margot y conversar con ella. El interlocutor se mostró perspicaz, atento y comprensivo. Qué sorpresa descubrir que compartimos gustos literarios. A pesar de las divagaciones de Gaffitt, la compañía de Linden resultó agradable. Mi desarrollo se completó en presencia de dos colegas. Aquí estamos, una vez más agradecidos, parto con mi compañero de estudios. Al llegar, convenimos en estudiar juntos para los exámenes. Me especializo en finanzas y economía en la Universidad Estatal de Orekovsk. Noté la sonrisa de Gaoing, contento con el impacto de su revelación. Me di cuenta de que te he visto allí muchas veces. Curiosamente, también tengo un examen mañana. ¡Qué coincidencia en nuestro pequeño Orekovsk! Nos encontraremos una vez más. Margot mostró una sonrisa encantadora antes de desaparecer por la entrada. Desde entonces, Annie no podía apartar de su mente la imagen de unos ojos oscuros y misteriosos. Margot se sentía encantada al ver que Buffy estaba preparado para la prueba y mostraba interés en sentimientos románticos. A medida que conversaban, Margot parecía haber cautivado a Buffy con su agradable y competente forma de hablar, así como con su actitud respetuosa. De repente, Buffy descubrió una debilidad inesperada en Margot, su miedo a los perros callejeros. Ahora, como si fuera un imán, Margot sentía una atracción hacia Buffy. Ambos esperaban encontrarse en la universidad al día siguiente, y pronto descubrieron que no era del todo casualidad. Al cruzar entre la multitud donde los estudiantes se empujaban, él divisó a Margot y notó que ella también lo recibía con alegría.
Juntos disfrutaron de idas al cine para ver películas que ambos ansiaban ver. Compartían un gusto particular, ya que solo asistían a estas proyecciones en compañía del otro, sin la presencia de terceros. Oamit sentía una profunda admiración por Margot, disfrutaba de su cercanía y anhelaba tomar su mano, quizás incluso darle un beso. Sin embargo, ella lo trataba como a un amigo, y él temía arruinarlo todo. Por ello, optó por no revelar sus sentimientos, prefiriendo mantener su amistad intacta. Por lo tanto, en cada ocasión en la que me sentía incómodo en una cita, evitaba arruinar las relaciones cálidas y amistosas que ya habían florecido, y culminaban en una típica fiesta de discoteca estudiantil en conmemoración del fin del próximo quinto año académico. La graduación del año estaba a la vuelta de la esquina, dejando atrás gran parte del camino hacia la educación superior. Oamit tenía motivos para celebrar mientras observaba a Margot bailar con otros chicos, sintiendo un atisbo de celos. Sin embargo, la chica no le debía nada, ni siquiera eran considerados una pareja. Oamit también tenía la libertad de bailar con quien quisiera, pero ver a esos chicos abrazando a Margot le generaba un sentimiento peculiar. La ira y la molestia invadieron a Buffy, pero él disfrutó y se divirtió con sus amigos, participando incluso en competiciones ridículas. Al final de la noche, Margot se acercó a él, y Annie notó que la chica no estaba del todo sobria. Aunque las bebidas fuertes estaban oficialmente prohibidas en la fiesta, estaban presentes de todos modos, lo cual no le agradó en absoluto. Sin embargo, con Margot la situación era diferente, y Annie se sorprendió al darse cuenta de que le gustaba. Margot expresó: soy poco agraciada, sí, con labios protuberantes, esbelta, alta, demasiado delgada, sin una figura definida, prefieres a las demás chicas. Durante meses, le atrajeron las chicas con aspecto de modelo, pero ahora, para él, Margot era la más hermosa y atractiva. Quizás era el momento perfecto para confesarlo, pero aún no lograba hallar las palabras adecuadas. A pesar de ser muy parlanchina, Margot preguntó: ¿no has notado cómo te trato? Hemos estado en contacto y durante todo este tiempo he estado aguardando algún indicio tuyo, al menos algo que me haga creer que también despierto tu interés, pero parece que solo me ves como un amigo, sí. Y ahora lo he estropeado todo, Afi. Movió la cabeza con todos los ojos puestos en él, buscando a la chica. Bueno, permíteme expresarte finalmente todo lo que pienso. Me he enamorado de Sokolovsky, ¿te lo puedes imaginar? Siempre creí que me atraían los chicos más varoniles, más rudos, como los atletas. Intenté entablar conversación con un jugador de baloncesto y resultó ser un completo imbécil, al igual que todos los demás con los que hablé. Los mismos necios, pero no tú, y eres otro astuto, verdaderamente perspicaz, flotando en una sonrisa. Fue reconfortante escuchar estas palabras de Margot. Él se encontraba sin palabras para responder, así que simplemente la rodeó con sus brazos. La chica apoyó su cabeza en su hombro y prosiguió con su discurso. Hoy también estuve con ellos. Bailé con todo solo para provocarte celos, pero tú permaneciste indiferente. Es tan doloroso. No entiendes nada, suspiró Adi. Tan torpe como yo, agregó Margot apartándose y mirando a Bailly con curiosidad, quien luego hizo algún comentario sobre cómo. Desde hace tiempo he fantaseado con el dulce acto de besar a una joven. Empecé a salir con una estudiante de derecho tranquila y modesta, y la brillante y exitosa reina Margot, aunque muy diferentes, comparten similitudes sorprendentes en varios aspectos. Con una variedad de temas de conversación fascinantes en común y disfrutando de numerosas actividades juntos, Oani y Margot demostraron ser dos mitades complementarias. Fue Margot quien dio a Oani para que descubriera su verdadera pasión en la vida. Posees un don natural para la psicología, sientes envidia de las personas y te apasiona explorar los sentimientos y pensamientos de los demás. Inténtalo. Al inscribirse en los cursos, existe la posibilidad de que funcione.
Oani supo que tras graduarse de la universidad, obtuvo empleo en un despacho de abogados, desempeñando tareas monótonas y aburridas, ganando unos pocos centavos. Simultáneamente, se dedicó a estudiar psicología en línea, su verdadera pasión. Esto le cautivó enormemente. Margot esbozó una sonrisa de superioridad. Aunque rara vez me equivoco acerca de Margot, ella estaba construyendo activamente su propio negocio. Ya era propietaria de un estudio, por lo que esta decisión no fue en absoluto fortuita. Siempre fue en la universidad a donde Margot se dedicó a sus estudios. Sin embargo, las manos de Margot parecían estar desubicadas, según sus propias palabras. Su único desafío surgió durante las clases de costura prenatal. A pesar de sus esfuerzos, Margot no lograba igualar la belleza y la sofisticación de las creaciones de sus compañeros de la serie C. Vaya, manos torpes. Contemplé con admiración las invenciones de la talentosa estudiante que también enseñaba tecnología. No es tuyo, repetía para sí misma. Ante la frustración de sentirse subestimada, decidí abrir mi propio taller. Profesora Margot, por supuesto, te casarás con el príncipe. Te convertirás en una persona adinerada. En su juventud, todos tenían esa creencia, aunque la maestra no confió en la niña en ese momento. Sin embargo, la joven creció realmente y estableció un estudio. Peter respaldó a Margot en todo, lo que le permitió a ella desarrollar el taller. A su vez, Amit se convirtió en psicólogo y comenzó a brindar asesoramiento a las personas. A pesar de que mantuvieron en secreto su boda, este evento se reveló por sí solo en el futuro. Más tarde, como un golpe de suerte, Margot tuvo la oportunidad de realizar un viaje de negocios al extranjero, donde pudo estudiar en una prestigiosa escuela de negocios. Supuso una prolongada separación, visualizándose con los ojos brillantes de asombro al compartir sus opiniones sobre Margot. Peter, sin duda, se sentía dichoso por su amada, pero también experimentaba inquietud, ya que no se trataba de un mes ni siquiera de 6. Margot tendría que permanecer en el extranjero durante varios años. ¿Cómo impactaría esto en su relación de alguna manera? Así, a Oani le preocupaba que pudiera conocer a alguien allí y no desear regresar en absoluto, pero estaba completamente equivocado en cuanto a la relación, no superó la prueba de la distancia. Simplemente se reveló que no fue culpa de Margot por primera vez tras la partida de su amado. Oani se encontraba solo, con una sensación extraña que lo invadía desde que despidió a Margot en el aeropuerto. A pesar de estar en modo automático con sus clientes, actuando como un psicólogo, su mente seguía anhelando la presencia de ella. Por las tardes, Margot lucía fatigada pero radiante, disfrutando de sus clases y compartiendo sus experiencias con entusiasmo. Peter, como de costumbre, le brindaba palabras de aliento y respaldaba sus sesiones de comunicación por video. Con el paso del tiempo, el sol parecía perder su brillo cuando Margot tomó un camino inesperado. En ocasiones, la intensidad de la vida le impedía a veces encontrar el tiempo y la energía necesarios para conectar con Gavin y él. Claro que se emocionaba, le parecía que Margot tenía a alguien muy superficial. Sus charlas se tornaban extrañas y breves. Siendo psicólogo, no lograba comprender lo que sucedía en sus complejos. Esto se debía a su falta de confianza en sí mismo. A Oani le parecía que había muchos jóvenes alrededor más atractivos y exitosos que él. Por supuesto, Margot comparaba y quizás consideraba iniciar una relación con alguien más digno cuando estaba cerca de ella. Observó con admiración y cariño en sus ojos, sintiendo su cálida aceptación. Sin embargo, ahora que ella se encuentra lejos, aún comienza a cuestionar si Margot realmente lo ama, creyendo que ella merece algo mejor y que él no está a su altura. Margot, una hermosa emprendedora exitosa, ha establecido su propio negocio y se ha destacado en su campo. La gestión de los asuntos fronterizos está a cargo del excompañero de clase de Margot, quien también es su amigo. En su trayecto, Margot se vio sorprendida por perros y él.
Él es un abogado dedicado con un modesto sueldo y un futuro psicólogo en ciernes. Su destino aún es un misterio. Es posible triunfar en al menos algunas de estas áreas. En ese momento crucial en la vida de Wafin, surgió Julia, una joven que había terminado recientemente con su pareja y se encontraba sumida en la tristeza y la desolación. ¿Acudió entonces a un psicólogo? Wafin lo investigó en Internet. A pesar de que los clientes provenían de lugares muy distantes, sorprendentemente descubrió que Julia era su vecina, viviendo a tan solo 2 manzanas de distancia. Esta revelación se produjo al contemplar el paisaje a través de la ventana. Observando a una joven hermosa en la pantalla, con unos ojos enormes que despiertan asombro. Violeta, con su larga melena castaña y rasgos faciales encantadores, irradiaba una dulzura y feminidad que parecían innatas en ella. A diferencia de Margot, acostumbrada a superar obstáculos con determinación, Violeta parecía avanzar hacia sus metas con una confianza natural y sin esfuerzo. Julia, siendo varios años más joven que Juanit y aún estudiante universitaria en su 3er año, llevaba saliendo con un chico desde la escuela. Todo parecía ir sobre ruedas y Julia confiaba plenamente en que pronto se casarían, hasta que inesperadamente, el joven le confesó que estaba cansado de la relación y se sentía agobiado. Aburrido, el chico se encontraba simplemente fatigado, anhelando entablar conversaciones, conocer nuevas chicas y disfrutar de la compañía de amigos durante toda la noche. Descubrió que se estaba privando de estas experiencias al haber estado allí desde el 9º grado, buscando defectos en sí mismo que en realidad no existían. Al final, se culpó a sí mismo y le recomendó a la chica que consultara a un psicólogo. Aunque las sesiones con especialistas tenían un costo elevado y estaban fuera del alcance de un estudiante, Wallin era un psicólogo novato cuya tarifa resultaba bastante accesible para él. A pesar de esto, no pudo evitar sentirse frustrado. Una joven encantadora logró conquistar su corazón de inmediato. A su lado, se sentía más confiado y poderoso que con Margot, quien solía ser la líder indiscutible en la relación. En este momento, es probable que no tenga ni un minuto para dedicarle a Buffy. Se dio cuenta de que ya no era su prioridad, lo escuchó con gran interés y eso le hizo sentirse mucho mejor. La comunicación con él fue tan fluida que conquistar a la joven belleza resultó sencillo. Pronto, Aki y Julia decidieron cambiar el lugar de sus encuentros. Desconectados, sus intercambios no se asemejaban a una terapia, sino a una charla cercana que evolucionó en algo más profundo, donde ambos buscaban sentirse valorados, queridos y únicos. A pesar de la reticencia del hombre, decidió sincerarse por completo. A Aoi le pareció que el sufrimiento se reflejaba en los labios de Margot, tiñendo de rojo sus mejillas. Sin embargo, ella se recompuso rápidamente, como era su costumbre. Agitando la cabeza ante las sorpresivas noticias, aunque ya se esperaban. Decidí mantener la compostura. Somos adultos con autonomía. Te deseo suerte en tu nueva relación. Margot se desmayó, desencadenando una serie de acusaciones e insultos. Esto solo reforzó la idea de que Margot había impactado a Oali de manera inesperada. A pesar de sentirse bien con Julia, quien resultó ser una chica adaptable y gentil, Oahui seguía pensando en Margot, alguien especial para él. Aunque Julia tenía rasgos patriarcales, seguía viviendo allí. La educación tradicional ejercía una fuerte influencia en la moral, lo cual le otorgaba un atractivo especial. Peter, en su rol de psicólogo, se percató de la necesidad de abordar diversas actitudes de Julia Norekovsk. A pesar de provenir de una familia no adinerada, Julia se esforzaba en sus estudios de economía con la esperanza de superarse y alcanzar sus metas. Antes de encontrarse con Buffy, su prioridad era su formación académica, pero todo cambió cuando se enamoró perdidamente de un joven que combinaba las profesiones de psicólogo y abogado, lo que lo llevó a relegar sus estudios a un segundo plano. Oami tenía una agenda repleta de compromisos, desde organizar bodas hasta asistir a conferencias,
rendir exámenes y cumplir con trabajos a tiempo parcial. Todo esto lo hacía con gran estilo y elegancia. Además, se esforzaba por ayudar a Julia en todo lo que podía. Con gran esfuerzo, Pedro adquiría obsequios y llevaba a la niña a locales de comida, asumiendo tareas del hogar de manera inesperada. Este comportamiento poco común en hombres llenaba a Pedro de amor y admiración, disfrutando de afecto y ternura como nunca antes. A pesar de sentirse amado, a veces se veía abrumado por celos y pensamientos sobre su expareja. Por alguna razón, ella actuaba de manera consistente, demostrando que la ternura y la asistencia eran parte esencial de su ser. A pesar de esto, Annie recordaba a Margot una conexión tan enriquecedora en términos de equidad que no lograba establecer con Julia. La niña no solía captar sus bromas y rara vez compartían gustos literarios o cinematográficos. Ovid se sorprendió al darse cuenta de cuánto extrañaba a Margot, su agudeza, su inteligencia y su sinceridad. Un día, Julia le confesó a Ovid que estaba embarazada, una noticia inesperada y, además, en un momento poco oportuno. En las noticias, Julia sigue siendo estudiante. O aún no gana lo suficiente para mantener a su familia, ya que está en proceso de desarrollo. Sin embargo, si el bebé llega, es posible que decida renunciar a su desarrollo, ya que la educación no garantiza grandes ingresos y la familia necesita ser sustentada. Con mucho cuidado, Annie sugirió a Julia que considerara la posibilidad de interrumpir el embarazo. Parecía ser la solución más conveniente para todos los problemas que la joven nunca había enfrentado antes. Ante esto, Julia comenzó a llorar y se marchó. A Annie le resultaba complicado verla en ese estado, por lo que sintió compasión por la joven Julia. Claro que me sorprendió la noticia del embarazo, pero no te preocupes, Aoi. La abrazó con ternura, todo saldrá bien, nos haremos cargo, no me abandonarás ahora, ¿verdad? No, por supuesto, Annie la abrazó con más fuerza, me alegra que no lo hayas visto. ¿Qué tipo de hombre se siente confundido y molesto ahora? Esto no era lo que quería. No, en el futuro Annie se imaginaba como padre, quizás con varios hijos, pero aún no era el momento adecuado para formar una familia. Peter residía en un piso arrendado, desempeñaba una labor insatisfactoria y poco lucrativa, y aún no había explorado la opción de consultar a un psicólogo. En mis inicios, me encontré con una mujer hermosa, tierna y cariñosa, pero Annie no consideró unir su vida a la suya. Fue un encuentro agradable y sin complicaciones para ambos. Desde el momento en que se conocieron, Annie sintió que ya había caído en la trampa de la decencia. Criado con valores por sus padres desde pequeño, incluso empezó a emocionarse por el embarazo. Peter consiguió más clientes ahora que estaba trabajando arduamente. Desde el amanecer hasta el anochecer, se dedicó a preparar todo para la llegada de la pequeña Julia. Juntos, presentaron una solicitud en la oficina de impuestos y decidieron omitir la gran celebración, a pesar de que la novia. Después de todo, su mente se llenaba de imágenes de un elegante vestido blanco de diseñador, pero ella comprendió de inmediato que necesitarían recursos para dar la bienvenida a un nuevo miembro, por lo que no era conveniente incurrir en gastos adicionales en su situación actual. Wanmin volvió a sentirse un tanto inseguro, lo que alimentaba su deseo. La futura esposa, Julia, anhelaba sentirse como una princesa en su día especial, a pesar de las dificultades. Julia era una mujer valiente, dispuesta a enfrentar los desafíos desde el principio. Sentía temor de comunicarles a sus padres la noticia de su embarazo, ya que sabía que se alegrarían mucho, siendo ella la primera en la familia en experimentar tal situación. Tantas ilusiones se abrían ante mí con la educación superior, pero ahora me veo obligado a abandonar mis estudios. ¿Por qué no pude dedicarme a la academia en mi juventud y luego retomarlos? No, ahora con una familia a mi cargo, siento que este sol se lleva toda mi energía. Rechazo la idea de ser esposa o madre en este momento, debo posponerlo junto con la confesión. Me aterra comunicárselo a mis padres, pero debo hacerlo a Julia sin demora. Es preferible actuar pronto.
Julia optó por volver a casa antes de las festividades de Año Nuevo. Oamit se ofreció a acompañarla para brindarle apoyo en un momento complicado, y es probable que todo esté en orden con los padres de la novia. El hombre confiaba en hallar las palabras precisas para tranquilizar al autoritario padre de Julia, sabiendo que su madre ejerce como psicóloga. Sin embargo, la niña tenía diferentes planes en mente. Prefería que él mismo fuera la primera vez. Conocía bien a su padre, quien podía perder el control en un arranque de ira, soltando palabras hirientes y perdiendo la compostura. Quizás Annie se sintió aliviado al proponer su idea de negocio, pero Julia la rechazó, pues ella conocía la situación mejor que nadie. Facilitarle la oportunidad de comunicarse con sus seres queridos, allanar el camino para su partida, Julia se marchó sin dejar rastro. Es posible que no haya respondido a su teléfono. En su diminuto pueblo, la señal era débil, por lo que Julia solo logró comunicarse desde la estación. Les comunicó que había llegado y que no se inquietaran. ¿Por qué regresaría de repente con su familia? La noticia de que la hija del estudiante pronto les dará nietos les sorprenderá, pero no les causará rechazo, los asumirán y aceptarán con calma la situación. Por otro lado, el padre del pequeño no se rinde con Julia, quien ahora forma parte de su familia. A Oamit le encantaba estar solo. Descubrió que estaba algo agotado de preguntarse si en algún momento ella sería su salvación, lo envolvía con afecto. Inspirado en un principio, ahora se sentía molesto por la atención excesiva y obsesiva de Julia, así como por su cuidado y amabilidad. La mirada casi suplicante de ella le irritaba aún más. Cuando Julia no llegó en la fecha acordada, Annie se preocupó, y los sermones de la chica comenzaron a resonar en su mente. A pesar de extrañar el sol, Annie permaneció obstinadamente en silencio. Finalmente, decidió ir a la universidad de Julia, donde buscó en su grupo de amigos sin éxito. Desesperado, Annie perdió toda esperanza, pero en ese momento, Julia lo alcanzó en el pasillo. La niña, tan alegre y pelirroja, con ojos verdes brillantes, creció sin buscar un calcetín largo. Mientras tanto, Annie, asintiendo lentamente, escuchaba a Vera, su amiga de la misma ciudad, quien había sido enviada por la niña para encontrarlo. Sin embargo, Annie se encontraba allí por su propia cuenta. Se preguntaban qué había sucedido con Julia, por qué no había regresado. La historia era una pesadilla. Los padres de Julia, estrictos y orgullosos, estaban preocupados por su hija, la más brillante y prometedora del pueblo. Todos los planes resultaron infructuosos. El padre de Julia se encolerizó al descubrir los proyectos de su hija, un embarazo no matrimonial, un inminente enlace, la renuncia a sus estudios para convertirse en una esposa ejemplar, madre ideal y ama de casa. Nica y artimañas similares acompañaron a su hija temprano a la clínica, donde el médico principal era un antiguo colega. Antes de que llegara el año nuevo, las jóvenes fueron intervenidas quirúrgicamente, resolviendo así todos los problemas según sus progenitores. El niño ya no estaba. Oamit se quedó sin aliento al escuchar esto, vislumbrando la felicidad que aguardaba al bebé Istagodi. ¿Qué tipo de barbarie es esta que estamos presenciando en términos generales? Julia, siendo una persona adulta con pleno derecho a tomar decisiones, se preguntaba por qué Oamit no le había consultado su opinión. Vera explicó que en su cultura es común seguir las directrices de los padres sin cuestionar. Julia, en este caso, no se opuso a los deseos de sus padres cuando Vera le pidió a Oamit que diera por terminada la relación. Vera le pidió a Oamit que no la buscara ni intentara indagar más, y que Julia continuaría sus estudios en casa bajo la supervisión de sus padres para evitar situaciones similares en el futuro. Esto era todo lo que Vera quería comunicar. Sin embargo, Vera mostró cierta vacilación en sus palabras. Llegar como mensajero con noticias desfavorables era sin duda un contratiempo, pero Oamit decidió que era necesario. Al despedirse, reconoció que su relación había sido un error, aunque le deseó lo mejor en su vida personal. Agradecido por sus palabras,
Anita asintió con la cabeza y se alejó de ella al salir de la universidad. Más tarde, en su hogar, reflexionó sobre todo lo ocurrido y llegó a la conclusión de que todo había sucedido por alguna razón. Pedro no experimentó amargura por la pérdida ni se sintió molesto. Cato se encontraba presente debido a que el sol, de manera autónoma y sin su intervención, determinó que la familia no tendría descendencia, lo cual Julia lamenta, aunque no sea responsabilidad de él. No sentirás envidia hacia los padres poderosos, al contrario, la decisión es tuya, pudiste haber desafiado a tu padre, lo cual él habría aceptado, la vida continuó su curso, de manera inesperada, mi labor como psicólogo empezó a dar frutos, y muy generosos además, pronto Anilla abandonó su detestado empleo en un despacho de abogados y se entregó por completo a su vocación como sanador de relaciones, tal como lo era en ese momento. Con mayor cautela, los romances surgieron, pero el hombre no permitió que pensamientos sobre hijos y familia se manifestaran. Y de esta manera, continuaba sin desear todo lo que tenía. Quizás las mujeres no eran equiparables, ya que el hombre las comparaba involuntariamente con Margot, y cada vez la comparación resultaba desfavorable para la siguiente compañera. Tenía un empleo remunerado que no disfrutaba, su propio apartamento, un coche elegante y, sin embargo, algo le faltaba. Fue entonces cuando el destino lo volvió a reunir con aquella persona en la que no dejaba de pensar. Durante todo ese tiempo, Abby estaba presente. Una persona exitosa y consumada, asesoraba a individuos en línea de todo el mundo. Conforme Garín maduraba, sus servicios dejaban de ser asequibles. El hombre lanzaba regularmente libros que se vendían como pan caliente, él mismo se encargaba de ilustrarlos, lo que permitió que otro de sus talentos artísticos floreciera desde temprana edad. Peter pasaba horas dibujando en sus cuadernos criaturas fantásticas y valientes superhéroes animales, algo que sus padres admiraban, aunque le aconsejaron con insistencia que explorara otras opciones más serias que le aseguraran un futuro próspero. Ahora, incluso otras editoriales solicitaban a Oanit sus ilustraciones para su carrera como psicólogo. Después de sumar un empleo de medio tiempo como creador digital, Oanit se vio en la necesidad de cursar algunas clases para perfeccionar su destreza. Ahora, rodeado de solicitudes como ilustrador, disfrutaba de la vida en su lujoso y sofisticado apartamento, manejaba un vehículo de alta gama y había logrado acumular ahorros. En resumen, muchos de su misma edad lo veían con justicia como alguien que había alcanzado su máximo potencial. Con más de 3 décadas a sus espaldas, ni en sus sueños más remotos Abby habría imaginado algo semejante. Al dirigirse al bar esa noche, no se le pasó por la mente. Anhelaba este encuentro, el cual había habitado en algún rincón de su memoria durante mucho tiempo. Peter no podía continuar en su camino como antes, sin embargo, estaba convencido de que Tudana no tenía relación alguna con sus aspiraciones. Esta ciudad resultaba demasiado pequeña para la majestuosidad de la reina Margot. A pesar de ello, fue ella quien se sentó en la barra con las piernas cruzadas, irradiando una madurez aún más exquisita, elegante y distinguida, pero sin rastro de arrogancia. Vestida con exquisito gusto, manteniendo una postura regia, con sus ojos profundos y enigmáticos que parecían completamente oscuros bajo la tenue luz del bar, y su cabello negro brillante suelto hacia atrás. Eud solía llevar el cabello más corto, Abby la observó por primera vez. La visión de Margot y ella juntas me sorprendió, estaban de pie debido a la falta de mesas disponibles en el bar. Se les veía discutiendo animadamente, riendo. Peter, al principio, se sentía incómodo e incluso pensó en irse en silencio, ya que sabía que tendría que abordar el tema si se encontraban. Se sentía culpable por ser el responsable de la ruptura, asumiendo toda la culpa. Margot, por su parte, no mostraba interés en indagar más, demostrando que ya le era indiferente, quizás incluso con otra persona. En un país distante, Annie conoció a Margot y descubrió que no sentía temor al acercarse a ella, sino que se sentía atraído como un imán. La llegada de Toda en su juventud fue aceptada plenamente por la familia San.
Parecía que todo percibió su presencia, se voltearon, se encontraron y Margot le regaló una sonrisa sin rastro de rencor ni desdén. Oahu se puso de pie y se acercó a Nutwood, pero no hasta el final del bar, donde la música era más suave para disfrutar de la charla. Y así conversaron. Margot compartió sus pensamientos sobre vivir en el extranjero resultó ser todo un desafío, ya que debía dedicar largas horas al estudio, teniendo una vida inestable. Mis intereses románticos eran inexistentes, ya que mi energía y tiempo estaban completamente enfocados en lo físico. Las creencias de Wavi acerca de otros hombres se transformaron cuando descubrió que había sido engañado por las palabras de Margot. Durante un largo tiempo, se vio desviado por la idea de que se estaban separando y de que ella tenía a otra persona, llegando incluso a considerar abandonar sus estudios. Sin embargo, finalmente decidió seguir adelante por sí mismo. Al mirar a Margot a los ojos, Oahu comprendió la dificultad y tristeza que ella experimentaba en ese momento, sintiendo como la culpa la envolvía aún más. Justo lo que ya él merecía por sus acciones, reflexionó Aon con pesar. No es en vano que se hable del boomerang del destino. Al compartir su situación con Yuya, no olvidó mencionar que durante todos estos años solo tenía a Margot en su mente. Me sentí desolado por su ruptura, la cual él inició, y luego me pareció que no estaban a la altura. Pensé que necesitaba a alguien más fuerte y exitoso. Pero ahora, ¿qué opinas? La pregunta resonó en la mente de Petra, provocándole una fiebre de pensamientos. Comprendió a Margot por alguna razón y se preguntó si realmente existía alguien digno de él. Existe una probabilidad ínfima de que algo más pueda surgir entre ellos. Ahora tengo la habilidad perfecta para atraer una esposa tan distinguida como TM. Margot sonrió con un tono de complicidad y lo besó apasionadamente, sellando así su reconciliación. Tanto Margot como Afin habían alcanzado logros significativos en sus carreras. Peter era un psicólogo altamente solicitado, mientras que Margot dirigía una extensa red de estudios. Curiosamente, el mismo colega que una vez menospreció a Margot ahora trabajaba bajo su dirección, sin saber la razón detrás de su contratación. Aunque ella había elegido ese campo de negocios específico, el destino le tenía preparado un giro inesperado. Con plena satisfacción, Gestalt finalmente concluyó su ciclo. Oahu y Margot optaron por adquirir una residencia, decantándose por una acogedora cabaña en un pintoresco pueblo cercano a la urbe. Consideraron que sería idóneo criar a sus hijos en ese entorno. Los pequeños se mostraban listos para la paternidad, con una edad adecuada y una base material establecida. Por ende, decidieron iniciar la planificación de su descendencia durante la etapa de preparativos nupciales. Ambos se sometieron a exámenes médicos. Peter resultó estar en perfecto estado de salud. Lamentablemente, no tuvo la oportunidad de ser madre antes, suspiró mientras movía la cabeza. Regresar a BC habría sido mucho más sencillo, pero sus dificultades se intensifican con el paso del tiempo, como es habitual. Se recuperó con prontitud, ya que estaba habituada a enfrentar desafíos y confiaba en salir victoriosa una vez más. Peter, como de costumbre, brindó su apoyo incondicional a Margot en todo lo relacionado con los tratamientos médicos. Juntos, investigaron a fondo sobre su enfermedad y consultaron a los especialistas más destacados. A pesar de los años transcurridos, el anhelado embarazo nunca se materializó, lo que llevó a la reina Margot a desahogar su frustración en ocasiones, anhelando profundamente tener un hijo junto a Wafi. Asimismo, estaba dispuesto a renunciar a sus descendientes y su esposa encontraba la felicidad. Peter se inquietaba por la desorientación de Margot en un entorno dominado por hombres, ella no podía ser simplemente Margot. Siempre tenía la respuesta correcta, y de repente, Agit se esforzó al máximo por calmar a su esposa cuando los médicos confirmaron que el embarazo era prácticamente imposible. A menos que ocurriera un milagro, estaban en una situación difícil. Esta charla profunda debe concluir, es hora de liberarte de esta tortura.
Ninguno de estos esfuerzos está dando frutos. Deja de preocuparte por tu salud y no te atormentes moralmente. Es común que muchas personas decidan no tener hijos por elección propia. ¿No te gustaría tener un hijo propio? Entiendo el deseo natural, pero no a cualquier costo. Mi sueño es vivir feliz, junto a mi esposa, y que ambos sean felices también. Quizás sea momento de aceptar la realidad, liberarnos de expectativas poco realistas y buscar la paz. Estoy seguro de que lograremos vivir en armonía. Realmente deseo tener un hijo. Voce, sendo mem, tal vez nao cante para mim, a circunstancias ahora sim. O que resta é aceitar. Posso te auxiliar con técnicas apropiadas. No en tanto, Margot interrompe firmemente, actualmente a otras alternativas para se tornar país. Teno acompanado os sites de abrigos. Voces nao temi de da quantidade de orfaos que estão sendo abandonados por outras pessoas na maternidade. Posteriormente, seus pais ficam sem comida. O menino, respondeu Gafi. Definitivamente, não há filhos adotivos. O homem compreendeu claramente o que Margot estaba sugerindo sobre a Adocao. La identidad de aquellos a quienes los vecinos adoptivos, la tía Liuba y el tío Seriosa, tenían prejuicios en contra de Gafi y es un misterio. Eran individuos excepcionales, bondadosos, afables, siempre atentos al líder religioso local, tratándolo con dulzura, permitiéndole jugar con el perro y mostrando un genuino interés. Su dedicación hacia los hijos de sus vecinos era particularmente conmovedora, aunque lamentablemente no tenían hijos propios. La madre de Wani y otros vecinos a menudo suspiraban al pensar en lo maravillosos padres que Liuka y Serioga habrían sido, pero el destino no les concedió esa bendición. Es triste que todavía tengan un hijo. Surgió Pucarapus Romochka, el anciano checo Awing, se asombró, comprendió de inmediato que al principio los niños son muy pequeños, no caminan ni hablan, los transportan en carritos. Y enseguida, Romochka, explicó la propia tía Liuba a los niños locales, que el romaní es un niño de un orfanato, a veces los niños se quedan sin sus padres y algunos tienen suerte, entonces son acogidos en una familia, por lo tanto, estaba muy contenta por Romo, la tía Liuba y el tío Serge son los padres ideales con los que solo se puede soñar, los chicos adoptaron a Roma, las chicas se unieron a él, los chicos lo recibieron con los brazos abiertos. Claro está, al principio todos disfrutaban de consentir al bebé en todo, incluido Romochka. Sin embargo, a medida que el bebé crecía, surgían en él cualidades que inicialmente causaban rechazo y luego se transformaban en algo terrible, desagradable e inimaginable. Romochka se convirtió en un monstruo de primer grado, empezó a fumar casi al mismo tiempo que lo atraparon robando por primera vez. En clase, Roma no se quedaba quieto, molestaba a los niños, deambulaba por el aula en lugar de permanecer sentado en su pupitre, el profesor no podía controlarlo. Roma maldecía como un zapatero, mientras la tía Liuba y el tío Sergei, dos mentes brillantes, deambulaban por los patios nocturnos en busca de su hijo descarriado. Los jóvenes del barrio se sumaban cada vez más a la causa. El chico, que faltaba a la escuela sin miramientos, fumaba y hasta se atrevió a beber en 5º grado, cometió un robo y todos señalaron con el dedo. La culpa recaía en Genes, según la opinión de la tía Liuba y el tío Sergei, quienes se presentaban como inocentes en las charlas vecinales. Considerados mártires que cargaban en vano con tal peso, en realidad eran personas bondadosas. Los padres de Romochka lo querían mucho y se esforzaron en inculcarle que la sangre es más espesa que el agua, y que la educación más refinada no siempre puede corregir la naturaleza heredada a lo largo de generaciones. Pronto Romochka se encontró tras las rejas de un correccional juvenil, con secuelas de una pelea callejera. La tía Liuba y el tío Sergei hicieron todo lo posible por él. Peter desconocía el destino de su familia, pero supuso que no había sido favorable, a menos que la tía Liuba y el tío Sergei finalmente se hubieran deshecho de Romochka. Y ahora, cuando Margot comenzó a hablar.
Al pensar en los niños del orfanato, Annie recordó a su vecina Romochka. No estaba de acuerdo con Margot, quien desaprobaba su elección de esposo. A pesar de los argumentos de Margot y sus intentos de persuasión, Annie se mantuvo firme. No quería que Margot cambiara su felicidad y salud por una vida monótona. Afortunadamente, con el tiempo, Margot pareció encontrar su paz interior. Por una razón distinta, la mujer empezó a visitar orfanatos y brindar apoyo a niños necesitados y desfavorecidos. En un albergue, instaló un área de recreo con columpios y resbaladillas. En lugares con escasez de cuidadores, techos con filtraciones y estudiantes con atuendos anticuados, Margot no solo satisfizo las necesidades básicas de los orfanatos, sino que también estableció clubes y secciones especiales para los huérfanos, incluso dentro de los propios orfanatos. Lograron exhibir sus habilidades al planear unas vacaciones de lujo para los pequeños. En Margot se cruzaron con individuos con pensamientos similares. La dama experimentó una sensación de casi felicidad, a pesar de no ser madre. Ella no solo trajo felicidad y afecto a su familia, sino que también iluminó los corazones de muchos niños desfavorecidos. La prensa se hizo eco de las acciones de Margot, plasmándolas en periódicos y videos. Waui se sentía dichoso de contar con una esposa tan especial. Al fin descubrió su instinto materno de una forma fascinante, un regalo invaluable para todos los involucrados, incluyendo el hombre y la propia Ino. Sus acciones, ahora, eran reconocidas de manera distinta. Riendo con la gracia de una hada benevolente, Margot expresó su agrado por su antiguo título de reina, señalando que la fría y rígida ex-reina ya no existía en ella. Aunque seguía manteniendo su esencia, su esposa había experimentado una transformación notable. Se mostraba más amable, tolerante y serena. Compartió con Margot sus sentimientos hacia los niños en su corazón, pero afortunadamente, no volvió a mencionar la posibilidad de adoptar. Peter reflexionaba sobre la idea de que su destino ya estaba escrito. Por largos años, únicamente el destino se divirtió a su costa, sometiéndolo a una prueba en la que una vez más fracasó de manera rotunda. Cristina, una de sus asistentes que hacía las veces de secretaria, le falló en un momento crucial. Esta joven, que parecía sacada de las páginas de una revista de moda, dejó a Oadi perplejo. Él y su equipo estaban festejando el éxito de otro proyecto en el restaurante de Margot, quien no estaba presente ya que se encontraba en otra ciudad por motivos de trabajo. Fue entonces cuando Cristina sorprendió a su jefe invitándolo a bailar. Peter quedó fascinado al contemplar por primera vez los deslumbrantes ojos de la joven, tan cercanos entre sí que parecían dos lagos verdes, simplemente impresionantes para él. Fue imposible contenerme. ¿Cómo resistirse cuando sientes una atracción tan intensa por alguien? Se dirigieron al piso alquilado de Cristina y disfrutaron de la noche allí. A la mañana siguiente, Annie no lamentó nada, al contrario, se sentía dichoso junto a una mujer de gran belleza. En general, se enamoraron. Cristina era simplemente perfecta, hermosa, poco exigente y apasionada. Comprendió que su relación era secreta y, al principio, no parecía fingir nada. Luego, comenzaron a conversar sobre el amor, el desarrollo del romance e incluso el divorcio. Cristina era un enigma para él, sus ojos verdes y su voz ligeramente ronca lo enloquecían. El aroma del cabello rubio claro de Margot era único, reflejando su esencia. Peter, psicólogo de profesión, se encontraba en un dilema interno. Enamorarse de dos mujeres simultáneamente le resultaba confuso, ahora se sentía culpable ante su esposa legal y Cristina. Debía tomar una decisión crucial, pero ansiaba hacerlo sin arrepentimientos posteriores, especialmente para Cristina. Finalmente, optó por renunciar. Con la carta de triunfo en la mano, pensó en darle la custodia de su amado hijo a Margot, sabiendo que ella ya no podría hacerlo. Le resulta complicado separarse de Margot, su fiel y confiable compañera.
A pesar de la madurez de su decisión, la idea de traicionarla de nuevo le resulta difícil. Peter optó por Cristina, aunque mantenía una relación amistosa con Margot, lo que llevó a que Cristina lo presionara rápidamente en busca de certezas. A pesar de las dudas de Wagner, un giro inesperado, orquestado por el destino, tuvo lugar en el amplio salón de una casa diseñada para una familia de dos. Peter se encontraba ansioso, sintiendo que Margot era su mundo entero. Me he enterado de la situación entre él y Cristina, y ahora ella va a empezar a hacer preguntas incómodas de frente. Por un lado, sería ideal, al menos se resolvería todo de una vez. Por otro lado, preferiría abordar la situación de Margot de manera distinta. Tengo malas noticias, comenzó Margot con tensión. Aquí empieza todo. Mi esposa me ha dicho que considera una tontería preocuparse por la revelación de mi romance con Cristina. Estoy enferma, gravemente enferma. Me han diagnosticado una enfermedad sanguínea incurable. Lo he descubierto todo. Hace poco tiempo, se tardaron en encontrar un diagnóstico. ¿Por qué no te lo mencioné antes de que Margot mostrara una sonrisa? Simplemente preferí no inquietarme de antemano. Creí que solo necesitaba más vitaminas o algo similar. Y ahora, aquí nos enfrentamos a algo tan desalentador. ¿Es posible que no exista una solución? En pleno siglo XX, en el jardín, Amit se resistía a aceptar las palabras de su esposa. Parecía que en aquel momento todo podía sanarse, y por suerte contaban con recursos económicos. Margot simplemente negó con la cabeza con pesar, colocó sus manos sobre los hombros de Wafil, un gesto cálido y reconfortante que también lo tranquilizaba. En este momento asombroso, es inimaginable que no puedan brindarte apoyo. Borote estaba contemplando abandonar a su esposa, pero no estaba dispuesto a perderla de manera total e irreversible. Margot significaba mucho para él, era una persona apreciada y amada, y él no se dará por vencido. No puedes olvidar su dolencia de ninguna manera. Hace mucho tiempo mencionaste que debemos asumir que no seremos padres, aceptemos la realidad. Y ahora, la situación es idéntica, simplemente debemos aceptarla. Peter sacudió la cabeza, ya no era igual. Una vez más, la clínica revisa consultas con destacados médicos de renombre en todo el mundo. En el planeta, la lucha era ahora por la vida de Margot, no por el anhelo de ser padre. Wami estaba decidido a no rendirse, se sumergió en el estudio exhaustivo de la información sobre la enfermedad que afectaba a su ser querido. La complejidad de la situación resultó ser astuta y amenazante, ya que la mayoría de los pacientes fallecían en el plazo de un año tras el diagnóstico. A pesar de ello, existían casos excepcionales de recuperación milagrosa, y Annie albergaba la esperanza de que Margot fuera uno de ellos. Sin embargo, optó por no revelarle nada sobre Cristina, consciente de que no era momento de desmoronarla. Ante la adversidad de las malas noticias, la persona mostró su conformidad con la decisión de Buffy. Expresó su disposición a aguardar hasta que la situación con Margot se aclarara. Incluso Cristina respaldó a Aoi. Comprendía a la perfección el valor que Margot tenía para él. A pesar de que la compañera ideal de Margot no mostraba celos, su condición seguía deteriorándose a pesar del tratamiento intensivo. Se desvanecía lentamente, y él mismo se encargaba de cuidarla día a día. Era complicado aceptar que la batalla estaba perdida, pues el hombre aún no podía asimilarlo. Sin embargo, Margot demostró comprenderlo. Aceptando la situación con serenidad, la mujer disfrutaba plenamente de cada día, consciente de la escasez de sus lugares favoritos. A pesar de que Pedro intentaba acompañarla en todo momento, sus responsabilidades laborales y la atención que requería Cristina lo mantenían ocupado. A veces, Margot misma pedía estar a solas, siendo la única con quien compartía largas conversaciones durante ese tiempo. Con gratitud hacia el destino por tener a alguien como él en su vida, la esposa de Suguta sonrió, sintiendo su aprecio.
Eres un tesoro en mi vida, alma mía, expresó. O aún mostró una amplia sonrisa al tiempo que tomaba la mano de su esposa con ternura. Una vez más, la culpa me invadió al recordar que ella desconoce por completo la existencia de Cristina. Es un alivio que no haya tenido la oportunidad de desvelar sus secretos. Lo último que necesitaba era añadir más tensiones a su ya complicada situación con su esposa. A veces reflexiono sobre ello. Es un verdadero regalo que aún podamos ser completamente honestos el uno con el otro, respondió Margot. Peter, tu singularidad, cariño y cercanía son incomparables para mí. De manera paradójica, estas palabras eran la absoluta verdad que Warita asimiló con total claridad. Estaba experimentando la pérdida de un ser querido, un amigo íntimo, y no había conexiones más afectuosas y significativas en su existencia. Margot partirá al amanecer en un sueño sereno y apacible. Como muchos después conversaron con ella en la habitación, la enfermera permaneció toda la noche en el cuarto. Su llanto alarmado despertó a Oani y él comprendió de inmediato todo, la ambulancia de la policía, completando algunos trámites, preparándose para la despedida, todo transcurrió como en un velo de niebla. Oani aún no podía asimilar la realidad de que Margot ya no estaba allí, no existía un lugar donde todo esto pudiera desvanecerse de repente de su mente aguda. ¿Cómo podría Gaby contar con el respaldo de Cristina en este momento tan complicado? Ella, sinceramente, intenté tranquilizar al hombre, sin embargo, Cristina nunca percibió la situación tan sutilmente como Margot. Sus palabras lastimaron aún más al hombre, pero ahora ya no siente dolor alguno. En general, la situación se resolvió por sí sola, sin necesidad de explicaciones. O aún negó con la cabeza, reflexionando sobre la ausencia de alguien como Margot. Quizás sea mejor que Cristina no comprenda del todo la situación. Incluso se mencionó, ahora tendrás a todos los niños. No tienes hijos, así que eres el único heredero. Durante el divorcio, Anit observó a Cristina de esa manera. Enseguida me percaté del grave error que había cometido la niña. Intentó remediar la situación, es decir, se enfermó de todas formas. A pesar de todo, habría ocurrido de todas maneras. Sin embargo, hay un aspecto positivo destacado, Annie solo. Pregunté, una multitud de personas se acercó para despedirse de los colegas y amigos de Margot. Aquellos que la habían acompañado durante años también se acercaron a Wafi, le ofrecieron sus condolencias y palabras de apoyo para Margot. Oavit se sentía orgulloso de ella, lamentando profundamente no haberle expresado con más frecuencia lo maravillosa que era. Me alegró escuchar esas palabras días después y luego recibir la llamada de una mujer notaria. Nos citó para leer el testamento. Peter se sorprendió al enterarse de que Margot había dejado un testamento. Quizás lo hizo para facilitarle la herencia. Se encargó de todo antes de que Cristina se ofreciera a acompañar a Wafi, lo cual sería inapropiado. Para mí es normal, respondió Cristina, ahora que estás en esta situación. ¿Requieres algo? Wafi expresó su respaldo con un gesto de asentimiento, considerando que ella sería una buena elección para él. Decidió que era mejor no conducir en ese momento. En su mente, las ideas no se aclaraban. Si hubiera alguien más sensato presente en ese momento, te estaría sentado en la cocina o en la sala. Mientras Rina no podía conciliar el sueño, Agni se veía afectado por el insomnio. Lamentablemente, decidí cerrar los ojos y encontrarme con Margot en mis sueños, quizás entablar una conversación con ella. O aún soltó un suspiro y comenzó a calentar agua en la tetera. Nos vendría bien tomar un café negro intenso y ardiente, quizás eso nos dé un impulso. El vapor del café recién hecho se posó de nuevo en la mesa, mientras Margot rememoraba su existencia, sus aspiraciones, sus metas y deseos. Sí, Margot, el mundo ha sufrido una gran pérdida. Después de todo,
El bien que Margot hizo a los niños necesitados causó gran preocupación en Cristina al temer que el notario revelara que todo su dinero había sido destinado a un orfanato. Mientras Amit se distraía con sus pensamientos sobre Cristina, ella se apresuró a la cocina. Con aspecto alarmado y un tanto despeinada, pero aún radiante, la niña llegó tarde y con voz temblorosa de emoción explicó que se había quedado dormida. Joaquín, sorprendido, la observaba como si fuera una figura mítica, mientras tomaba un sorbo del café ya frío. A pesar de todo, lograron prepararse a tiempo. Cristina llegó a la oficina con poco tiempo antes de la reunión con el notario. Afortunadamente no encontró tráfico ni contratiempos en el camino. Vestía de manera elegante, quizás un tanto excesiva para la ocasión, con un ajustado vestido gris oscuro que resaltaba su distinción. Sus curvas se veían acentuadas por la prenda, y su cabello castaño claro caía delicadamente sobre sus hombros. Sin embargo, Amin no se sentía satisfecho con tener a Boba como compañera en ese momento. Anhelaba regresar 5 años atrás, cuando ni Cristina ni la enfermedad de Margot formaban parte de su vida. «Date prisa», le instó a Cristina mientras ella se giraba en el porche, intentando ocultarse. La molestia se dirigió hacia Gavin, quien esbozó una sonrisa al darse cuenta de que su amante estaba ansiosa por descubrir que había heredado de Margot. Un día, al entrar en la oficina de registro, una anciana vestida de forma muy humilde, incluso descuidada, se acercó apresuradamente. Su presencia le recordaba a Nischenko, mientras que la niña a su lado, una encantadora niña de unos 10 años con cabello castaño ondulado y grandes ojos grises, dejaba a Wadi perplejo. Esta niña evocaba fuertemente a alguien en particular, quizás un pariente de Margot, pero Avi no lograba identificar quién podía ser. «Me encontré con esta jovencita», el caballero saludó con cortesía y amabilidad a la abuela y a la nieta. La anciana respondió con precaución, casi de manera hostil. Sin embargo, la niña le dedicó una amplia sonrisa a David, lo cual le llegó profundamente. Cristina, iluminada, observó a la anciana y a la niña como si fueran insectos desagradables en la sopa, claramente sorprendida de verlas allí. «Por favor, siéntense», dijo la notaria con un elegante traje de pantalón, y todos los presentes la imitaron. Contaba con su presencia, pero no imaginé que se limitara a eso. Los familiares del difunto, levantando sus finas cejas, mencionó Cristina, aquellos mencionados en el testamento. «Sí», confirmó el notario, las cejas de Cristina se alzaron aún más por la sorpresa o el desconcierto, volvió su mirada hacia la anciana y la niña con una expresión reflexiva. «¿Aún estamos esperando a alguien?», preguntó Cristina, entrecruzando las piernas. No todos estaban presentes en ese momento. El notario mantuvo su compostura profesional y no reaccionó ante la negatividad del visitante caprichoso. Se puso de pie, ofreció sus condolencias a los presentes, en las palabras del sobre. La hoja estaba doblada por ambos lados y escrita con esmero. «Esta misiva escrita por Margot te está dirigida a ti». El notario le entregó el documento a Wally para que lo leyera aquí. «En términos generales, en esta carta el difunto te detalla todo». Wally tomó la carta con ambas manos, ansioso por estar a solas y descifrar el último mensaje de Margot. El hombre no albergaba dudas sobre la importancia de lo escrito allí, tras escuchar al notario leerlo en voz alta durante la reunión, tal como Wally ya había anticipado. Los fondos fueron proporcionados por la organización benéfica de Margot, la cual brindó su respaldo a los niños sin padres de Cristina. Esta última se sintió contrariada al enterarse. El tamaño de la herencia era considerable, sin embargo, Anit se quedó con todas las propiedades, los vehículos e incluso un negocio que transformó en un éxito. Aunque nunca se involucró en los asuntos de su esposa, parecía que el negocio funcionaba sin problemas, como un mecanismo perfectamente aceitado. Margot logró organizar la empresa de manera que operara eficientemente sin su intervención directa, y en ese momento el notario mencionó algo que sorprendió a Cristina, quien reaccionó de inmediato como si lamentara algo profundamente. La cantidad de dinero que Margot dejó a la pequeña Zlata,
quien estaba sentada a su lado, era la misma. En presencia de Pedro, en compañía de su abuela Zlata, no se detuvieron a considerar el contenido del bolso. La niña todavía no alcanzaba a comprender la magnitud del dinero, mientras que la anciana sí percibió la situación. La mujer tembló, perdió el color y hasta se ensució. El notario, con prontitud, le ofreció un vaso de agua al visitador emocionado. ¿Quién es esta Cristina que estaba tan furiosa que no la conocemos? ¿Son sus parientes o algo parecido? Nos aseguraríamos de que todo se está llevando a cabo de acuerdo con la ley, en términos generales se está cumpliendo con la ley. De acuerdo con la normativa, el notario validó que el testamento del difunto puede designar a cualquier persona, no necesariamente a sus parientes. ¿Quién eres tú? Cristina confrontó directamente a la anciana por el presunto fraude. Sí, señor. No esperes obtener nada, te mostraré que Margot fue incompetente al firmar el testamento, además, aprovechaste su enfermedad. Zlata no mostró temor hacia Cristina, más bien, me di cuenta con cierta decepción de que al principio del encuentro la joven admiraba a Cristina por su belleza. Tan solo era un modelo, pero en ese momento el ídolo se transformaba frente a nosotros en una criatura estruendosa y mezquina, expresó Abby con furia mientras lanzaba algo por encima de su hombro. El desenlace no le tomó por sorpresa. ¿Por qué para ellos? Y todo esto, incluso con una cantidad tan considerable. Mis disculpas, no estoy en desacuerdo en lo más mínimo. Annie se dirigió a la anciana, dado que mi esposa tomó la decisión, por lo tanto está bien, pero me pregunto simplemente cómo te encuentras. Me encontré con Margot, ¿por qué me escogió a mí? La anciana clavó su mirada en los ojos de Gavin, en esa mirada se percibía una suerte de sentencia, y de alguna manera tú mismo identificas el sufrimiento. Al final, con una voz áspera, expresó, lee la carta y todo cobrará sentido. Zlata, ha llegado el momento para nosotros. La joven se levantó de la silla con un suspiro de alivio. Era evidente que Zlata estaba sintiendo mucho estrés por lo que estaba ocurriendo. Deseaba salir de ese lugar con una atmósfera cargada y opresiva lo más pronto posible. Mientras la puerta se cerraba tras el visitante, ella exigió, al menos averigüemos quiénes son Christine, ¿comprendes? Tengo que. Mientras leía en secreto, Cristina frunció los labios en señal de molestia, pero optó por guardar silencio. Se encontraba en el antiguo café donde solía atender a los estudiantes, seleccionó la mesa más apartada, ubicada junto a la pared, detrás de los estantes repletos de plantas de interior. No había un rincón más idóneo para por fin leer la carta, y no podía imaginar uno en el que Cristina no estuviera tan fácilmente descartada. Definitivamente deseaba estar junto a Oavi cuando comenzara a descifrar el mensaje de Margot en voz alta para ella. Y ahora, Abby se encontraba solo con esa misma carta, su corazón latía con fuerza. Experimentaba una sensación de que mi corazón iba a salir disparado del pecho al preguntarme qué quería transmitir Margot. Hola Gaold, así comenzaba el mensaje. Si estás leyendo estas líneas, lamento informarte que ya no estoy presente. Es una verdadera lástima. Por supuesto, la vida sigue su curso, todo ha quedado atrás, por lo tanto, es momento de que descubras todo aquello que aprecio. Estoy convencido de que te conoces a ti mismo y me amas, a pesar de tus aventuras ocasionales. Por cierto, tengo conocimiento de lo sucedido con Cristina. Lamento no poder presenciar su reacción al descubrir la cantidad de dinero que le dejé en mi testamento, seguramente fue entretenido. Entonces, Margot estaba al tanto de la situación con Cristina y se esforzaba al máximo por no incomodar a su esposa, quien estaba luchando contra la enfermedad. No me siento ofendida por Cristina, lo entiendo perfectamente. Eres de esas personas que no pueden comprometerse con una sola pareja toda su vida, eres un espíritu creativo que necesita la inspiración de una musa. Me di cuenta de que debía haber entendido esto mejor que él mismo. Cristina es tu musa, pero nunca dudé de tu amor por mí. Es cierto, estuviste a mi lado en un momento difícil de mi vida,
apoyándome y preocupándote por mí. Tu apoyo no tiene valor, no experimenté tanto temor. Combatiste con tanta intensidad en mi nombre. Fue solo cuando llegué a un entendimiento que todo cobró sentido. Sin embargo, no desististe hasta el final. No puedes ni siquiera imaginar la magnitud de todo esto. Te agradezco profundamente por ser mi persona más cercana y amada. Oani sintió como las lágrimas fluían de sus ojos, el agudo dolor de perder a Margot volvió a atravesar su corazón. Sí, Margot despertaba en él sentimientos profundos, pues compartían una conexión especial y pensamientos similares. Para él, no eran simplemente esposos, sino almas gemelas y seres queridos. Oani estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío a su lado, incluso escalar montañas. Se desplomó y ella habría correspondido de igual manera. Ahora centrémonos en el oro, la encantadora chica, ¿no es verdad? Seguramente ya la has conocido. Es tan hermosa, ¿no te recuerda a alguien? Se asemeja mucho a una persona que nos es desconocida a ambos. La conocí hace años, cuando era muy joven, cursaba primer grado, ya sabes, ayudaba en orfanatos. Sato también es huérfana, pero al menos tiene una gran. La abuela y su bisabuela llevan una vida muy humilde. La situación se complicó tanto que la anciana se vio obligada a confiar en su bisnieto para cuidar de ella. La estancia en el orfanato resultó desafiante para ambos, sin embargo, la pequeña recibió cuidados y atenciones, mientras que la bisabuela no siempre pudo brindárselos. Durante una presentación de Año Nuevo, presencié un acto de generosidad, seguido por un magnífico concierto organizado por los estudiantes en el salón. La bisabuela de la niña, presente en la sala, no pudo contener las lágrimas y se enjugó los ojos con un pañuelo. Al principio, me impactó la tristeza reflejada en la mirada de la niña con su semblante. La encantadora niña me trajo a la mente a alguien familiar, aunque no logré identificar de inmediato quién era. No había descubierto todavía su verdadera identidad ni había consultado a los expertos sobre el futuro de la bebé, pero finalmente todo cobró sentido. En medio de un terrible suceso, una pequeña de tan solo 7 años vivió una experiencia que desafiaría incluso a los adultos más fuertes. Inicialmente, Sata disfrutaba de una vida plena en un pintoresco pueblo junto a su madre y abuelos, aunque su padre brillaba por su ausencia. Aunque la falta de un progenitor no era algo inusual en la sociedad actual, Zlata era el centro de atención y cariño de su familia. La madre de Zlata la adoraba y la consideraba un tesoro preciado, a pesar de haber sido abandonada por el padre de la niña, quien huyó por temor a la paternidad. Afortunadamente, la madre de Zlata siempre estuvo presente para brindarle amor y protección. Los padres ejemplares no abandonaron a su hija en tiempos difíciles, la acogieron, respaldaron y brindaron un gran apoyo tanto a la joven madre como al bebé al nacer. Así transcurría la vida de los 4 integrantes de la familia. La abuela se encargaba de las labores del hogar, el abuelo se esforzaba por proveer para todos, ampliando así la familia, mientras que la madre de Zlata continuaba sus estudios universitarios a pesar de tener en sus brazos a un bebé sano y dócil, a quien adoraba profundamente. Aunque no sobraba dinero en casa, los adultos consentían a Zlata en la medida de lo posible. La madre de Zlata tenía un anhelo por cumplir. En el océano, enseña al bebé las imponentes olas, recorre la orilla con ella, inhala el aire puro marino. Cuando la niña creció un poco más, dio a luz a su propia hija y decidieron aventurarse al mar en un vehículo familiar. Mucho más económico, ya que Zlata solo tenía años en ese entonces. Al principio todo marchaba sobre ruedas, la familia disfrutó de unas vacaciones maravillosas en la costa, cumpliendo los anhelos de la madre de Zlata de pasear por la orilla y obtener un bronceado sureño radiante. Los vívidos sueños se hicieron realidad, pero de regreso a casa, el automóvil perdió el control y terminó volcado en una zanja. Después de varios intentos, finalmente descubrieron que el abuelo sufrió un infarto mientras conducía. A pesar de que el conductor salió ileso,
lamentablemente su esposa falleció en el lugar a causa de las heridas. La hija de la madre de Zlata fue llevada de urgencia al hospital en estado crítico y fue ingresada en la UCI. Una diminuta viajera, un verdadero prodigio, logró sobrevivir a pesar del dolor y el miedo que experimentó. Lejos de ser un simple susto, la niña, tras gritar con desesperación durante el accidente, lamentó la pérdida de su yerno y su hija, quienes eran padres de su nieta. Aunque la anciana se encontraba al borde de la muerte en el hospital, logró recuperarse por el bienestar de su bisnieta Zlate. En medio de esta difícil situación, se requería la presencia de un adulto sensato que pudiera encargarse de todas las preocupaciones relacionadas con la niña, que era solo un bebé. La madre se encontraba en estado crítico, pero aún existía una chispa de esperanza para su recuperación, aunque el tratamiento requería una gran cantidad de dinero. Decidieron vender el hogar en el que residían, ya que una familia feliz lo justificaba. Ahora, la prioridad era trasladar a la madre de Zlata. El dinero y las propiedades, a diferencia de la vida, eran inversiones que beneficiarían a la nieta. Mientras tanto, los tres podrían habitar juntos en un modesto apartamento de una habitación que les quedaba disponible. La mujer mayor cometió un error y el remedio no logró salvar a la madre de Zlata, dejando a la niña sin padres, excepto por su bisabuela. Sin nadie más en el mundo, la mujer se encontraba sin padres en ninguna parte, desconociendo los pormenores de la situación. La joven, al escuchar la historia de su abuela, no podía concebir el paradero del padre de Zlata. ¿Acaso necesitaba él una hija si ya la había rechazado una vez? La bisabuela se vio entonces en la tarea de criar a su bisnieta sola, a una edad tan avanzada que cuidar a una niña pequeña resultaba todo un desafío. ¡Oh, qué complicado! Por otro lado, surgía un verdadero inconveniente en cuanto a la pensión de la bisabuela Zlata. Limitado en opciones, te resultaba difícil encontrar un empleo de medio tiempo. Además, el trámite anual para renovar y confirmar el beneficio de Zlata resultaba ser un desafío arduo para la anciana. Después de tanto esfuerzo recogiendo montones de documentos de diversas oficinas, corrí sin descanso para asegurar que mi bisnieta recibiera al menos una modesta pensión. De alguna manera, la anciana y la niña lograron sobrevivir y mantenerse a flote en Mali. Cuando llegó el momento de que Zlata empezara la escuela, los nuevos gastos superaban el presupuesto familiar. La bisabuela se las arregló para preparar a su bisnieta para la escuela, incluso endeudándose en el proceso. Luego vinieron tiempos difíciles, donde ni siquiera había suficiente pan para todos los días. Por un tiempo, debido a problemas financieros temporales, me encontré viendo un programa sobre Zlata y quedé fascinado por su aspecto. Zlata comenzó a recordarme mucho a ti, los mismos ojos, la misma apariencia, las mismas cejas arqueadas y la sonrisa. Incluso el lunar era idéntico. Al observar a la chica, me di cuenta de que tales similitudes no eran simples casualidades, sino algo más profundo. Fue entonces cuando Aoin levantó la vista de la carta y finalmente comprendió quién era realmente Zlata. Era tan parecida a él que no sorprendía que la chica le resultara tan distinta. ¿En qué rincón del espejo te escondes? He explorado a fondo, hasta contraté investigadores para desvelar tu paradero. En resumen, no te sorprendas demasiado, Zlata. Soy tu hija, aunque no de manera convencional. Evita revelar el nombre de su madre por ahora. De lo contrario, habrías descubierto todo de inmediato. Me agrada mantener el misterio. Es más cautivador de esta forma. La madre de Zlata es Julia, la misma a la que dejaste cuando esperaba un hijo. Peter quería oponerse, era crucial demostrarle a Margot que no abandonó a Julia, las circunstancias eran tales. Fue la decisión de sus padres la que determinó todo para ellos, mandaron a despedir a su hija. Con el objetivo de dedicarse a sus estudios y forjar una carrera, Amy estaba preparado para casarse y hasta se postularon juntos para la legislatura. Sin embargo,
al descubrir que su esposo había dejado embarazada a Julia y había evitado ser padre por miedo a la responsabilidad, surgió la sospecha de que algo no estaba bien. A pesar de haber solicitado un cargo en la oficina legislativa, la boda nunca se concretó. Cuando me encontré con mi gran amiga Julia, me contó que el padre de la niña desaprobaba la amistad. Antes de la boda, llevó a su hija al hospital, donde se dieron cuenta de que no había nada que pudieran hacer. Todos los plazos se incumplieron. Julia, que parecía tener un gran afecto por ti, suplicó a sus padres que le permitieran serlo. Además, en ese momento ya habías presentado tu solicitud, pero su padre se mantuvo firme en su creencia de que su hija, al convertirse en esposa y madre, no lograría graduarse de la universidad. Por lo tanto, decidió que Julia tendría al bebé, viviría con ellos para recibir ayuda con el bebé y construiría una carrera para completar sus estudios. Después, podría hacer lo que quisiera, pero eso nunca sucedió. Julia había dedicado tiempo a sus estudios, pero el destino cambió tras graduarse, justo antes de que ocurriera el accidente que alteró su vida. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, quizás habría tenido la oportunidad de encontrarte antes. La bisabuela de Zlata, por otro lado, desconocía la identidad del padre de la niña, a pesar de sus esfuerzos por descubrirlo. Esta es la historia que revela cómo el azar salvó a Zlato de crecer sin un padre. Ahora, espero que comprendas por qué heredó una fortuna tan considerable. Esa pequeña es tu descendiente. Me vi en la necesidad de asistirla, sin embargo, no contaba únicamente con recursos económicos. Zlate me ayudó mucho, creo que le di algo aún más valioso, encontré al padre de la niña. Sé que anhelas tener un hijo, tu propio bebé, y aquí tienes una hija lista, adulta e interesante, con su propia opinión y carácter. Ella es maravillosa, Afund, y realmente te necesita, al igual que tú la necesitas a ella. Por favor, no permitas que Cristina se convierta en la madrastra de la niña, podría hacer de su vida una pesadilla. Es más sensible y comprensiva, como el oro. También creo que reunirás a tus seres queridos y vivirás muchos momentos juntos. Por suerte, lamentablemente no estás cerca. Te amo y te beso. Cuidaos mutuamente. Waun finalizó la lectura y solo entonces notó que sus manos temblaban ligeramente. En una nota al pie, Margot dejó la dirección de Zlata y un enlace a la prueba que logró completar en secreto de su esposo. No tenía dudas sobre el resultado. Durante esta investigación, soplaba una suave brisa marina. Hacía demasiado frío para nadar, pero pasear por la costa con este clima era un auténtico deleite. Juan paseaba por la suave arena tomado de la mano de su pequeña hija. Adaptarse a la situación resultó todo un desafío, pero ¿cómo expresarlo de manera original? Aquí están mis queridos Lato y Yavi, quienes han recuperado el tiempo perdido y ahora lo disfrutan al máximo. Oavid se sentía colmado de felicidad y tenía claro a quien agradecer por ese sentimiento tan maravilloso, tan especial, tan cálido como pocas veces se experimenta. Él sabía que ella los observaba desde algún lugar cercano, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, viendo a Oavid y a Zlato juntos.